Hola, mi nombre es Miguel y les voy a hablar sobre el conocimiento en ciencia. La ciencia fáctica estudia el mundo real, pero la ciencia en sí misma no puede estudiarse a sí misma. Hay algunas ciencias como psicología, antropología, sociología o historia que estudian cómo las personas generan este producto, pero en sí mismo no estudian la ciencia. El estudio interno de la ciencia está por arriba de su objeto, es decir, es una metaciencia, que filosóficamente es epistemología. Generalmente las reglas del método científico se espera que sean compatibles con la lógica, es decir, que generen proposiciones coherentes, no solo con la parte de investigación, que sería la contrastación con la realidad. El científico generalmente no se preocupa por enunciar estas reglas o proposiciones base que utiliza. Generalmente solamente se discuten al inicio de una ciencia. Posteriormente el científico continúa utilizándolas en gran parte por ensayo y error ya una vez consolidadas. En cambio, el filósofo es quien sí se pregunta justo por esta forma y objeto o el objetivo de conocimiento. De ahí que la epistemología es una rama del filósofo, mientras que el científico se pregunta directamente por el contenido del conocimiento. En filosofía, una pregunta filosófica es: ¿qué es el conocimiento? No cualquier tipo de conocimiento, sino únicamente el proposicional. Y su respuesta es una creencia verdadera y justificada. Hay que aclarar que no necesariamente esto indica certeza. Hay dos tipos de conocimiento proposicional. El primero es racionalista o a priori, es decir, un tipo de conocimiento que se genera únicamente con la razón. También se puede conocer como deductivo. Y empírico o a posteriori. Este se genera después de la experiencia sensible. También se conoce como inductivo. La ciencia. En cambio, justo en este contenido, se pregunta cuál es el tipo de estructuras del conocimiento. Por ejemplo, este es un modelo de la memoria donde se encuentran diferentes fases, donde puede encontrarse desde procedimiento, elementos perceptuales, las palabras, operativa o elementos episódicos o la memoria episódica que integra elementos de experiencias personales, pero también una integración de la conciencia. También se pregunta cuál es el proceso del conocimiento, es decir, cómo se adquiere, organiza, retiene y usa. Por ejemplo, igual de la memoria, se puede dividir en la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Las ciencias cognitivas pueden ser varias, como la psicología, la lingüística, la neurología, inteligencia artificial, entre otras. Su objeto de estudio es la mente y ellas generan un modelo de mente, es decir, una estructura con proposiciones que conciben como la mente. Por ejemplo, Piaget estudió el desarrollo del niño para entender la mente, que posteriormente esto se ocupó y sus propuestas se utilizaron para también generar programas de intervención sobre el desarrollo del niño. Son elementos diferentes. Este es un modelo tradicional en cómo se relacionan igual. En la ciencia, elementos racionalistas, donde justamente se generan teorías, hipótesis o la parte de la predicción, mucho con elementos de proposiciones, es decir, elementos deductivos. Por otro lado, también se contrastan, y está la parte del empirismo, con una observación, que es mucho la comprobación y la interpretación. Generalmente la ciencia tiene la característica de una descripción donde solo se mencionan características, pero la ciencia no solamente describe, sino lo que busca es explicar. En este sentido, los hechos que mencionan cambian de nombre a datos. Datos en el sentido que están ya dentro de una teoría, es decir, primero tiene que también tener una teoría para poder identificar qué elementos son los que llega a ver al mundo. Y claro, hay
esquemas un poco más complejos de los niveles de explicación y compromisos o supuestos que puede tener esta teoría. Por ejemplo, está una parte de la observación. Esto puede ser una descripción sistemática de fenómenos empíricos. Algunos de ellos son los test cognitivos. Está una descripción generalizable. Esto es una integración o clasificación taxonómica de un fenómeno empírico. Pueden tener cierto grado de complejidad y de hecho muchos de los elementos de las teorías psicológicas quedan en este rango. Por ejemplo, se puede clasificar en procesos cognitivos que aumentan durante la vejez o que descienden durante la vejez, o teorías de la moral que abarcan el razonamiento o la toma de decisiones. Estos son los que tienen más contacto con la parte descriptiva de la realidad. Los modelos ya explican también ciertos mecanismos o una relación entre los elementos conceptuales y cómo también pueden cambiar con elementos físicos. Se puede asociar un poco más con la ciencia aplicada. En cambio, ya las teorías únicamente plantean relación entre conceptos. Algunas de ellas pueden tener un acercamiento también con elementos empíricos, aunque no todas, para poder generar eso. Y todavía hay un nivel más abstracto de explicación, que son la estructura, que ya es una colección de conceptos o teorías. Estos son conceptos o principios que no tienen una liga directa con la observación empírica. Y por último se encuentran los paradigmas científicos o modelos, que estos plantean una cosmovisión de cómo es la realidad, una cierta asunción de características que definitivamente no son compatibles con pruebas empíricas. Por ejemplo, como que el hombre se puede comportar como una máquina o que el hombre es un organismo que se autoorganiza a sí mismo. Son ciertas asunciones que se toman y que pueden impactar en los diferentes niveles. Gracias por su atención.